compañía de verdad. Y saludamos, nos vamos a la región del Biobío, 10 de la mañana con 16 minutos, en línea Gonzalo Morales, director de la carrera de Ingeniería Comercial de Universidad de las Américas, sede Concepción. Gonzalo Morales, buenos días, ADN te acompaña. Buenos días, Patricio, gusto. Gonzalo, primero, en la región del Biobío te encontramos. Así es, acá estoy en San Pedro de la Paz. Heladito, ¿no? Sí, bastante helado, hemos estado con una semana de lluvia. Mira, una semanita de lluvia, que acá también el día viernes mucha lluvia en la región metropolitana, pero allá, ¿cómo anda la lluvia? ¿Bastante en comparación al año pasado? Yo diría que sí, se puede ver incluso por los niveles del río, como han subido del río Biobío por acá, así es que, y se prevé toda esta semana con lluvia. Muy bien, y esperemos que el déficit de precipitaciones cambie, varíe, que venga el agua nomás, que caiga harta agüita en la zona centro-sur. Gonzalo, te iba a preguntar porque la situación del punto de vista económica, la inflación está afectando fuertemente a los bolsillos de los chilenos, con una estadística que no teníamos hace más de 38 años. Cuéntanos un poquito más, Gonzalo, y este problema que estamos viviendo, esta inflación que parece que se ve muy lejana que vaya disminuyendo. Así es. Bueno, Patricio, de acuerdo a los últimos reportes, por ejemplo, que hemos tenido del IPC, ¿cierto? Vemos que solamente en los 3 últimos meses ya se ha superado todo lo que es la meta que tiene normalmente el Banco Central de tener una inflación del orden del 3 al 4 o del 2 al 4%, y ya todo lo que va este año superando el 10%, y si consideramos solamente por la canasta de los alimentos, combustibles, superando sobre el 15%, y con modificaciones permanentes que hace las declaraciones del presidente del Banco Central. Por lo tanto, lo que debiéramos ver también es que esta situación a lo mejor pudiera continuar en lo que es aumentos en los precios. Vemos las alzas permanentes en lo que es combustible, vemos permanente alza en lo que es el tema de los alimentos. Sin embargo, Banco Central también, a través de un instrumento que tiene, que es, por ejemplo, la tasa de política monetaria, la ha ido subiendo, pero fuertemente. Por ejemplo, el año pasado, a fines del año pasado, teníamos una tasa espectacular, súper baja, ¿cierto?, como para poder tomar algún crédito, por ejemplo, un crédito hipotecario, pero hoy en día estar hablando de tomar algún crédito hipotecario es tremendamente caro, con tasas muy, muy altas que en general llevan a las personas, y lo que busca es básicamente que cambiemos nuestro comportamiento, que nuestro comportamiento, en vez de que sea orientado a través del consumo, por ejemplo, a través de las tarjetas de crédito, sea más bien, cambiemos, nos abrochemos fuertemente ahí el cinturón y orientemos hacia el ahorro, y por eso que hay alternativas también interesantes desde el punto de vista del ahorro, de tomar a lo mejor depósitos a plazo que están muy interesantes, sobre todo en materia de UEF, o también, si a alguien le interesa un poco más, poder invertir también en depósitos a plazo en dólares. También las tasas también están atractivas, pero por otro lado también vemos la realidad de que este impuesto, que es la inflación, un impuesto que no esperábamos, o sea, que las personas en general no esperan, pero sí de una otra forma se veía venir, desde el punto de vista de un poco las decisiones que se han ido tomando desde el año pasado fuertemente, sobre todo con lo que son los retiros 1, 2 y 3, más todo lo que es el paquete de beneficios que recibió la población a través de los IFE, ¿verdad? Todo eso significó una mayor cantidad de dinero en los bolsillos de todos nosotros, y de una u otra forma la tentación de utilizar ese dinero y comenzar a gastarlo. Y es por eso que hubo un mayor incremento de dinero, y eso a la larga lo que trajo es un exceso de dinero, y por otro lado un aumento también en los precios que se veía venir en el transcurso de este periodo. Eso era indudable. Imagínate que si se hubiera permitido un quinto retiro también hubiera sido mucho más fuerte el impacto en los precios. Por lo tanto, técnicamente fue una decisión acertada. El hecho de no permitir quizá un quinto retiro hubiera sido aún más dañino para los bolsillos de todos nosotros, de toda la población. Y por lo tanto ahora las medidas que debemos ir adoptando, como población, nos obliga de una u otra forma a ordenar nuestros gastos.
y a focalizarnos, por ejemplo, en lo que es el consumo de las necesidades básicas, ¿cierto? Y ir viendo, ¿cierto?, dónde podemos ir bajando nuestros gastos, ¿cierto? A lo mejor ir revisando dónde podemos, ¿cierto?, generar un espacio al ahorro, ¿verdad? Sobre todo si vemos que a lo mejor en la canasta de alimentos está subiendo fuertemente y donde quizás el consumir de un mes a otro está significando que cada vez podemos comprar menos porque baja nuestra capacidad de compra. A lo mejor podemos encontrar algunas alternativas, decir, bueno, vamos reemplazando cómo podemos ahorrar desde el punto de vista del transporte, de lo que es la movilización, ¿cierto? A lo mejor ir cambiando el comportamiento del uso del vehículo, decir, sabes que lo voy a utilizar con menor frecuencia, ¿verdad? Y me voy por el transporte público. Son conductas que a lo mejor van a ir generando un espacio al ahorro. Lo que se ve también es que existe mucha competencia desde el punto de vista de las comunicaciones, de lo que es la telefonía, lo que es el internet, lo que es todo el tema de los gastos en materia de comunicación. También existe mucha competencia en lo que uno ve en la industria, por lo tanto ahí las personas podrían efectivamente lograr un espacio al ahorro, ¿cierto? Y poder bajando ahí su presupuesto y también, bueno, en general hacer una revisión. Mi consejo es que puedan hacer un presupuesto. O sea, yo sé que a lo mejor no toda la población está acostumbrada a hacer un presupuesto familiar, un presupuesto personal, pero sí poder tangibilizarlo. O sea, anotar, por ejemplo, de enero a diciembre cuál es el detalle de lo que son los gastos que tenemos, ir ordenándolo, ir priorizándolo, y ahí nos vamos a dar cuenta, y ahí podemos visualizar de dónde podemos ir bajando, qué cuenta, qué gasto podemos bajar. Muchas veces podemos tener hasta incluso gastos de hormigas que no nos damos cuenta que vamos gastando en el día a día. Por lo tanto, mi primera recomendación o consejo es poder hacer un presupuesto, destinar parte del tiempo y poder ir bajando algunos ítems. Para así dejar un espacio, si es que no lo tenemos, al ahorro y poder utilizar, fíjate, Patricio, el concepto de que, bueno, podemos tener deuda, pero al mismo tiempo podemos convivir también con el ahorro. Eso no quita una cosa, no quita la otra, sobre todo viendo que las tasas también están muy atractivas para poder ahorrar en depósitos a plazo, que sí es el comportamiento más conservador, por decirlo así, por ejemplo en UF, para ahí al menos aguantar lo que es la variación de precios de la economía, es decir, la inflación. Y bueno, en la medida que uno va teniendo más experiencia en lo que es las inversiones, poder ir diciendo, bueno, puedo asumir a lo mejor algún tipo de inversión en fondos mutuos, que también le ha ido bien a algunos fondos mutuos, sobre todo a nivel nacional, y también hay que buscar algunos fondos a nivel internacional. Y poco a poco, ¿cierto? Y incluso nosotros en Chile tenemos una alternativa que incentiva el ahorro, que el Estado, por ejemplo, entrega algún beneficio de impuestos, como por ejemplo el ahorro previsional voluntario. Es decir, si nosotros igual a futuro queremos ir pensando en nuestras pensiones como para ir mejorando, también es una buena instancia si podemos dejar un espacio al ahorro y aprovechar bonificaciones fiscales que entrega, por ejemplo, en materia del APB régimen A, por ejemplo, te entrega un 15% de lo que tú ahorras en el transcurso del año. Y así hay otras alternativas que uno puede ir viendo, pero mi primer consejo inicial es hacer, como te mencionaba, un presupuesto. Revisar y dónde puedo generar un espacio a la baja, por ejemplo, en materia de combustible, en materia de lo que es el área de comunicaciones, ¿verdad? Que efectivamente se podría ir logrando algún espacio para iniciar un ahorro. Y bueno, ir revisando la carga financiera que uno tiene en las tarjetas de crédito, en las casas comerciales, que de una u otra forma la otra recomendación es ahí tratando de manejar una tarjeta o máximo 2 tarjetas de crédito, pero tampoco no dejarse llevar por la tentación de tener muchas activas, porque vamos a caer en un desorden financiero. Conversando con Gonzalo Morales, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, sede Concepción. Gonzalo, buenas recomendaciones para optimizar nuestros gastos, pero ¿cuál es el sector que se ha visto más afectado? Porque en el arranque del diálogo hablaba del sector inmobiliario, el tema de poder comprar, adquirir una propiedad,
pero hoy se está entregando con tasas variables. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo entiendo, y tú me lo puedes explicar un poquito más, te ofrecen una tasa y después esa tasa, a medida que avanzan los años, a 2, 3 años se puede disparar y puedes terminar pagando el doble, el triple de dividendo. Sí, te ofrecen una tasa que efectivamente, En el arranque atractiva, subir. ¿No? Sí, la tasa variable es que efectivamente te ofrecen una tasa, va a tener dos modalidades, es decir, una parte fija en un momento y después, en la medida que va variando lo que son las tasas, por ejemplo, en la economía, indudablemente que podría estar subiendo. Pero la otra característica de los créditos, ¿cierto?, es que tú en cualquier momento, ¿cierto?, puedes también pedir una renegociación de la tasa, ¿cierto?, viendo mejores condiciones. Si hay mejores condiciones de tasa, siempre está en la posibilidad de poder renegociar tu crédito, así como se hizo mucho, por ejemplo, en el 2021, donde muchas personas vieron que la tasa estaba muy baja. Yo mismo hice renegociación y bajando lo que son las tasas, por lo tanto es una instancia que hay que aprovecharla. Ahora, indudablemente que uno de los sectores que se ha visto más golpeado es obviamente el sector inmobiliario, porque indudablemente que por esta variable externa endógena, que sería la modificación de la tasa política monetaria que subió, hace que los créditos sean mucho más caros, y en general ahí las personas, que es lo que se ven complicadas, y mayores restricciones también que colocan los bancos, es decir, te piden un mayor pie y también mayores restricciones al momento de ofrecerte el crédito, ¿verdad? Entonces deja como el incentivo a poder generar un espacio de ahorro para generar un pie ahora. Simplemente estar pensando en ahorrar para un pie y a futuro tomar la decisión, por ejemplo, de adquirir una propiedad. Sin embargo, obviamente que el sector inmobiliario algo tiene que hacer, ¿cierto? Y por eso que a lo mejor está haciendo esta propuesta de la tasa variable, para que no se vea tan golpeado su sector y aún así estar generando un espacio para vender, ¿cierto? Para lo que es la venta de propiedades, porque no es una compra que se pueda hacer al contado, ¿cierto? Entonces, te iba a preguntar, ahí, Gonzalo, sí. porque hablábamos del tema de la variable dólar, que está disparado, y te voy a llevar a lo que está pasando al otro lado de la cordillera, porque también influye en lo que es la economía en Sudamérica, porque renunció el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, el día de ayer, y está muy golpeado Argentina por la renuncia del ministro de Economía, quien veían como el gran salvador de la economía argentina. Pero el dólar es un factor importante a la hora de este tipo de decisiones, y obviamente que no solo está afectando a Chile, sino que afecta a todo el entorno de nuestro país, a todo Sudamérica, y obviamente que va a seguir teniendo fuertes repercusiones con este aumento, y hasta 932 pesos. ¿Cuánto puede afectar la renuncia de un ministro en el desempeño de un país o de una región? Bueno, en general es difícil dar un pronóstico, una decisión. Las variaciones de la moneda dependen de muchos factores, dependen incluso de cómo se manejan las decisiones políticas de un país, por ejemplo, que de una u otra forma, si el dólar a nosotros no está impactando, está subiendo, refleja varias cosas, aparte de lo que a lo mejor puede estar sucediendo en nuestro sector, principalmente productivo desde el punto de vista del cobre, sino que también del punto de vista de las decisiones a lo mejor políticas que a lo mejor se están llevando, más el panorama un poco incierto que tenemos que esperar desde el punto de vista después de lo que va a suceder después de las votaciones ahí de la nueva Constitución. Todo eso genera un escenario de todavía intranquilidad, ¿cierto? Y en la medida que, bueno, en general, por decirlo así, siento yo que vaya tomando un poco más fuerza, vaya tomando un poco más de consistencia y agarrando un poco más de rumbo las decisiones que se vayan tomando desde el punto de vista gobierno, a nivel también de lo que es parlamento, y vaya consolidándose un poco más todo el gobierno. Indudablemente que si se van tomando decisiones acertadas, también nuestra moneda también debiera ir tomando una mayor fuerza, porque en general las personas, cuando ven escenarios también de inestabilidad, tienden a refugiarse en diferentes instrumentos financieros. Dentro de ellos, por ejemplo,
comprar un poco más de dólares, por eso que el dólar ha ido también desapareciendo de la economía, porque evidentemente las personas están comprando y se hace más escaso el dólar, y como se hace más escaso también sube dentro de lo que es esta oferta y demanda de dólares. Oye, Gonzalo, Bien. se provoca eso, eso encadena cuando hay un aumento del dólar, todos y muchas personas desesperadamente van a adquirir dólares porque aquí viene el cambio a futuro y nos va a ir muy bien porque va en alza. Sí. A veces sin mucha información a veces, porque me lo dijo un amigo. Sí, también pasa por eso, porque en general en general yo creo que una fecha clave va a ser qué es lo que va a suceder también después del 4 de septiembre, después de las votaciones también, que en general son fechas también importantes para ir viendo cómo va el rumbo tanto de las decisiones desde el punto de vista de gobierno. Por lo tanto, sí lo que ha ido sucediendo, y de hecho antes, es que las personas han tendido un poco a externalizar sus inversiones, es decir, a llevar sus inversiones más bien afuera. Eso es lo que yo he visto, por ejemplo, en materia de fondos de inversión, fondos mutuos, ¿verdad? Preocupados también por sus inversiones, por ejemplo, que tienen a nivel local, por ejemplo, en las mismas, qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con los fondos de pensiones, si se van a nacionalizar, no se van a nacionalizar, queda una incertidumbre muy fuerte en la población. Y quizá una parte muy importante está dispuesta a la nacionalización también de los fondos de pensiones. Entonces, en la medida que vaya tomando forma un poco, igual hay que entender que el gobierno lleva poco tiempo y los políticos también tienen que ir apuntando un poco sus decisiones, y las reformas tienen que ir de una u otra forma y entregando señales más favorables, sobre todo al entorno de ir generando un ambiente para la inversión privada mucho más atractivo. Entonces, creo que ese tipo de cosas ha llevado un poco a que se deprecie nuestra moneda, ¿cierto? Y vaya tomando fuerza a otro tipo de moneda, en este caso el dólar. Gonzalo. Pero, ¿sí? Sí, ciérrame lo que me iba a contar del dólar. Sí, por lo tanto, desde el punto de vista siempre, las decisiones que se puedan tomar o los mensajes que puedan entregar a nivel político, a nivel o presidente, por ejemplo, del Banco Central, son súper relevantes, son súper sensibles. Por lo tanto, de ahí la sensibilidad de, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, ¿cierto? De la renuncia, en este caso del ministro de Economía, ¿verdad? Que indudablemente son señales fuertes. Es como que dijéramos acá renuncia, acá el ministro de Hacienda, ¿cierto? Que es importante dentro de lo que es la figura y todo el mensaje que podría estar entregando no solamente a nivel local, sino que a nivel de lo que observa el mercado. Aumentando la inestabilidad, querido Gonzalo. La última, para cerrar este diálogo que ha sido muy interesante para los que están a esta hora en sintonía de ADN Te Acompaña. Dame recomendaciones para optimizar gastos, que es lo más óptimo que tiene que hacer nuestros superamigos que hasta ahora escuchan ADN Te Acompaña. Bueno, primero, lo que les mencionaba anteriormente, como para ir resumiendo, o sea, ojalá podamos revisar todos nuestros gastos, hacer un ranking de nuestros gastos principales, ¿cierto? Ahí seguramente va a estar la alimentación, va a estar lo que es el tema de la dividendo, arriendos, ¿verdad? Ir optimizando, ir buscando dónde puedo bajar. Puedo bajar en la línea del consumo de combustible o de transporte, ¿verdad? A lo mejor podría generar un ahorro. ¿Dónde más puedo generar ahorro? A lo mejor en el tema de lo que son las comunicaciones, de internet, de lo que es celular, a lo mejor gastando menos. Obviamente, a lo mejor la otra recomendación es estar reemplazando con menor frecuencia lo que es el tema de comprar vehículos o de estar cambiando cada rato lo que es la tecnología. Eso va a significar mayor ahorro. Revisar el detalle de lo que son las tarjetas de crédito, porque igual la banca está haciendo un esfuerzo en el corto plazo de ir sosteniendo tasas que al menos en el corto plazo podrían seguir siendo algunas veces atractivas. Te entrega alguna propuesta como para que tú puedas ordenar tus gastos financieros y poder absorber una cuota que sea buena o atractiva, y tú te puedas ordenar y no estar pagando sobre intereses por atraso. Entonces, esa es la primera recomendación, que ahí tienes un tiempo, ¿cierto? Ahí un fin de semana y puedas ordenar ya presupuesto de aquí a un año, ¿cierto? 12 meses, y ordenar las cuentas, que es lo que más importa, sobre todo a lo mejor en épocas de lo que estamos viviendo. Es decir, hace 40 años muchas generaciones que están escuchando, ¿verdad? No habían vivido
estos niveles de inflación que tenemos, no solamente aquí en Chile, en Latinoamérica y también en Europa, ciertos productos también influenciados también hay que agregar por el efecto de guerra, ¿verdad? Así que por ahí van las recomendaciones. Hay aplicaciones incluso que a los más tecnológicos pueden utilizar también, que les puede incentivar a decir, bueno, voy a hacer un presupuesto, y aplicaciones vía celular que puedas descargar también ahí. Gonzalo Morales, director de la carrera de Ingeniería Comercial de Universidad de las Américas, sede Concepción. Abrazo grande para ti ahí en San Pedro. A abrigarse y también, no sé si decirte el uso de bicicleta, porque está bien helado la mañana ahí, mucha precipitación, ¿no? Sí, se puede. Scooter y bicicleta, todo eso se puede. Muy bien. Bien protegido, ¿no? Así es, bien protegido.